paz. Sé que alguno pretende ser primer ministro para hacer la guerra, pero espero que a ese lo liquidemos en esa concepción. ¿Se les ha ocurrido que podría hacerse algo alrededor de eso? Sí, estamos esperando la presentación en Israel, aunque hubo un preámbulo a esto. El sobreviviente que conocí durante el primer viaje a través de alguien posteó en Facebook su historia, me contacté gracias a mi hermano, me dio el teléfono de Itzhak y contacté a Itzhak Belfer, el último sobreviviente de los niños de Janusz Korczak. Hoy tiene 95 años y durante el viaje que estuvimos 2 meses organizamos una actividad con él en Ra'anana que vino a darles, la verdad no estaba muy bien organizada la actividad, no sabíamos qué íbamos a hacer, pero trajimos a Itzhak Belfer y vinieron 7 de los niños. En ese entonces Ishmaya, el niño americano, y Samar, la niña árabe, no existían en el proyecto, y Said no quiso venir porque era el Ramadán. Era el último día del Ramadán y aunque sus papás le dieron permiso, él no quiso venir. Yo creo que nunca había salido de... Lo más grande que conoce yo creo que es Mitzpe Ramón, y yo creo que mucho fue el miedo de llegar a una ciudad tan grande como Ra'anana. Pero juntamos a estos niños con Itzhak y fue un encuentro maravilloso. Amplificamos fotografías de cada uno de ellos de 1 metro y fue una sorpresa para ellos, inclusive para Itzhak, y le acababa de dar un infarto no hacía mucho a él. Por suerte pudo venir a la actividad, pero el hijo me advirtió: yo creo que va a estar 15 minutos y me lo llevo. Y yo creo que Itzhak se retiró de dar clases de arte hace más de 30, 40 años, no sé exactamente porque tiene 95, no sé exactamente cuándo, pero cuando Itzhak empezó a hablar y a darles la clase, él estaba... Prácticamente el título del libro cobró vida. Itzhak volvió a ser niño. El hijo de Itzhak le hacía señas, decía: ya papá, te vas a cansar, y él le decía: ya, no estés molestando, déjame. Fue, en un principio, para el primer corte de la película, estaba incluido parte de esta actividad, pero después nos dimos cuenta que era todo una confusión y decidimos sacar esa parte del documental para dejarlo en una sección aparte, pero para nosotros fue una experiencia y yo creo más para él. Pero para todos ustedes van a recibir un link donde van a poder ver esa actividad, que es algo padrísimo ver cómo interactúan los niños. Entonces eso lo van a recibir pronto también. Pero la verdad nosotros ya nos morimos de ganas por estar en Israel, y lo más seguro es de que vaya a ser en Shalva la presentación, donde van a venir todos los niños de diferentes partes, todos los niños que vienen de todos lados, y va a venir Itzhak y mucha gente, muchos de los niños que aparecen en el libro, y mucha gente que nos dio, que nos hospedó en sus casas o que nos brindó de alguna forma ayuda para que este proyecto pudiera hacerse. Quizá la parte más difícil cuando uno ya tiene el material es realmente desechar, tirar. Creo que esa es la parte más dura. ¿Qué sacrificaron? Ya nos contaron una parte, pero seguramente hay muchas otras que les dolía el alma sentir que había que quitarla para que el documental quede redondito. Y unir esta pregunta un poco con el proceso de edición, si había realmente un guión más o menos previo, si no lo había, si fue en el proceso, ¿cómo fueron armando y ganando la historia? Híjole, sí, fue un relajo, porque sí teníamos horas y horas y horas. El primer paso fue sentarnos y ver todo, y ahí íbamos anotando yo y mi papá: ok, esto nos gusta, y era prácticamente hacer notas. Y de eso hicimos un corte que duró como, no sé, era como un corte de 5 horas, 6 horas, de mucho material. Y poco a poco íbamos haciéndolo más corto el corte. Cuestión de cosas que quitamos, no sé, ahorita no se me viene algo a la mente, pero no sé si te acuerdas de algo que quitamos. Hay mucho de Abiel, del niño de
de Estados Unidos, que toda su política y todo cómo ha vivido, hay cosas, no, sí, eso está fuerte. Habían cosas mucho más cañonas. Dijimos, no queremos dar un mensaje extremadamente político, es más un documental más pacífico, ¿no? Entonces sí hay cosas que ni les cuento. Y yo también diría que hubo una vez que les pregunté a Gabriel y a mi papá que deberíamos de hacer otra edición de la película con todos, o sea, como es el libro, que están todos los niños que entrevistamos en todo el viaje, pero verlo, las entrevistas, en el libro sale la mejor frase o lo que se nos hizo que pertenece con la foto. Y yo estaba en audio todo el tiempo con las entrevistas. Entonces, habían veces que los niños estaban a algunos metros y había viento. Entonces, el único que escuchaba la entrevista era yo. Mi papá preguntaba, pero a veces no escuchaba. O a veces también era en árabe y no entendíamos nada. Y yo escuchaba todo y había veces que yo acababa cada día, o sea, no sabía qué decir de los niños. Todos los niños estaban increíbles. Habían algunos que sí, no les daba hablar con la cámara, pero todos estaban, de veras, te los comías. Y yo diría que todos los niños que no entraron a la película tenían algo, y ojalá y no sé, se pueda hacer algo con todo ese footage. Bueno, sí, la niña que sale de una de las portadas del libro, porque pues, de un lado está en hebreo y en árabe, y del otro lado aquí está en inglés. Esta niña también nos enamoramos de ella y dijimos, no puede entrar porque ya tenemos una niña de kibutz. Y pues bueno, sí, tienes que matar a tus bebés, porque así es el proceso de edición, es tremendo y es brutal. Yo creo que abrimos el foro para que alguien más pregunte. No sé si hay preguntas en el público. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Vivian. Tenemos una pregunta. Primero, la verdad, quiero agradecer la oportunidad de ser parte de este proyecto. Pensar que ustedes le dieron voz a tantos niños. Los niños en general tienen mucho que decirnos y no sé qué tanto les permitimos y les damos el foro para que debrayen, para que por medio de una pregunta o solamente teniendo el espacio o el oído para escucharlos, escuchar todo lo que piensan. Y yo vi tanta profundidad en el 100% de lo que escuchamos, o sea, así como estaba diciendo David, sentía que no podía respirar. Y lo que dijiste al principio, que te dan ganas de volver a ser niño, a mí me dan ganas de verdad de estar con los niños y de volver a salir en la boca y escuchar y aprender. Entonces, qué oportunidad tan grande nos están dando de, por lo menos en mi caso, volver a recordar la riqueza que pueda haber en un niño, que no por la edad o no por lo que supones que puede tener de conocimiento o de experiencia, la edad cronológica no representa la profundidad del pensamiento. Pues, gracias. Gracias, Ustedes. Avi. Bueno, yo tengo muchas historias de mucho tiempo con Moy, con la familia. Agradezco que te hayas dedicado obviamente a la fotografía y no a los pasteles y a las galletas. La verdad es que los creíbles que hacemos nosotros vienen desde la familia de Moy, ahí hay historias. Pero precisamente entendiendo un poco la profundidad, viendo a un niño o a una niña de 8 años responderte de la manera como te responde, yo pregunto si ustedes, después de ver a tantos niños, pudieron ver si hay almas nuevas o almas viejas, porque me queda claro que la respuesta de cada uno y la forma en cómo cada uno interactúa, aún en la misma edad, es muy distinta. Entonces, yo lo veo desde afuera, en la perspectiva, y me pregunto, ¿qué sintieron?
¿qué fue lo que ustedes pudieron de alguna manera, no sé? Es algo, me queda claro que no es fácil, sé que nadie se lo está preguntando, pero que puede ser interesante verlo desde una perspectiva, no sé, ¿qué sienten, qué pensaron, qué? Creo que fue para nosotros una oportunidad enorme el poder hacer un proyecto de este tipo. Ya lo habíamos hecho en México y encontramos respuestas muy parecidas, respuestas muy diferentes en Israel. Es otro tipo de sociedad, es otro tipo de influencia que llevan los niños. Y sí, yo creo que en cada uno de estos niños encontramos la influencia de la sociedad y el medio en el que vive, es muy claro. Yo creo que es muy difícil verlo a lo mejor como almas nuevas. Están, yo creo que nuevas, pero ya a la edad, digamos, de 8 años ya lo podemos ver, que ellas ya han sido tocadas de alguna forma por la situación de un país como Israel o la situación de un país como México también. Y yo creo que el ir creciendo nos va quitando esa frescura, esa forma de ver el mundo, y ojalá y de alguna forma como adultos pudiésemos recuperar esos valores y esas ilusiones y sueños que teníamos a lo mejor de niños. Yo primero los quiero felicitar, de verdad está increíble el proyecto, todo lo que hicieron, pero bueno, yo para mí como espectador fue difícil como ver a los niños, a los gemelos que dicen como vivimos en un penthouse y tenemos 5 televisiones, y después cambiar de contexto completamente y ver a los niños beduinos que tienen toda su ropa rota y que viven en una carpa. No sé, o sea, ¿qué sintieron ustedes al llegar a esos dos contrastes como tan diferentes? Creo que, bueno, lo hicimos medio a propósito a la hora de la edición, de ponerlos en contraste uno contra el otro. Pero también podemos ver que el niño beduino, sin tener, para nosotros a lo mejor pensar que pues, es un niño pobre y que no tiene nada, él siente que es multimillonario y que vive en el mejor lugar del mundo, que nos da una enseñanza fuertísima, mientras que para los otros niños, pues son niños con valores ya materiales mucho más fuertes, están esperando recibir el negocio de sus papás y o sea, quitamos muchas escenas, no tienen idea lo que fue el pedacito de lo que pasamos de la clase. Prácticamente uno de los niños organizó una guerra contra las mujeres y, o sea, si a veces a lo mejor en las escuelas de México pensamos que no hay educación, lo que nosotros vimos en esa escuela estaba, pero, o sea, y es una escuela religiosa en Givat Shmuel, o sea, ¿Y estaban juntos? no, niños y niñas juntos en ese salón. Pero los gemelos no. Sí, Los gemelos estaban en ese porque son dinamitas. Sí. Pero es una escuela religiosa moderna del gobierno. Creo que finalmente también retrataste una realidad de un país de diversidad, de un país como Israel. O sea, muchas veces creemos que tomamos decisiones, pero realmente naces en ese lugar, no hay tanto que puedas decidir, ¿no? No es que estás en contra de la religión, no, ahí nací, ahí me tocó y ahí. Entonces es muy interesante ver que aparte todo está retratada la realidad de Israel. O sea, el ver que Ishmael nos da una respuesta real para él de por qué no va al ejército. Y a lo mejor estamos viendo un niño cristiano, judío, etíope, que quiere ir al ejército. El niño Ole Hadash de Estados Unidos, que quiere ir al ejército. Son realidades, y es la realidad de Israel. Y que Nahum y Shmaya viven a menos de 1 kilómetro de distancia y viven en mundos completamente diferentes. Cuando fuimos a retratar ese día que conocimos a Shmaya, después de ir con Nahum, o sea, el día del caos, regresamos del cótel con él, y sí fue esa vez, ¿no? No, ¿O fue el después? siguiente año. Fue otra vez. Bueno, llevamos a Shmaya, lo fuimos a otra vez a entrevistar, y dijimos, ¿quieres ir a casa de Nahum? Es un niño cristiano etíope. Sí. Pensamos, no, pues, no, yo creo que yo me voy a mi casa. Vino con nosotros y tenemos ahí por ahí una foto de los dos en casa de Nahum, y es algo impresionante ver un niño
Cassidy y un niño cristiano, los dos sonriendo a la cámara y viven en la misma ciudad, y pues eso es la diversidad de un país tan hermoso como Israel. Pero lo lindo es que se puedan mirar a los ojos. O sea, que puedan estar juntos mirándose a los ojos, compartiendo algo. Y que muchas veces Y vemos eso podría ser un aporte grandioso de lo que están haciendo ustedes. Muchas veces vemos pues, en las noticias, ¿no? Pues es toda la guerra, todo lo que hay, todo el conflicto, el racismo, todo. Pero pues, realmente un proyecto como estos demuestra que hay esperanza y que hay las nuevas generaciones tenemos como su pensamiento, yo creo. Claro. Porque lo viste, el otro no quiere ir al ejército y no va a hacer ni nada. Si es tu vivienda, donde vive, ahí toma tu como niño. Claro, pero todo yo. tu mamá, vamos a decir, toda la maternidad de tu mamá y tu familia, y allá sigue. Claro. Por lo menos yo creo Perdón. Ojalá que sí, pero. Yo creo que es por lo menos aceptar que somos diferentes Claro. y que nos respetamos uno al otro. Yo creo que es algo. Yo también, hubo una niña, creo que de Mitzpe Ramón, que no me acuerdo exactamente cómo dice el quote, y también obviamente lo dice en hebreo. Dice que si los niños ven el mundo mucho más simple. Cuando quieren conocer a alguien o hacerse amigo de alguien, nada más preguntan, ¿quieres ser mi amigo? Y así son amigos. Y dice, si los niños serían, o sea, gobernarían el mundo, estaríamos en paz. Estaríamos Bueno, más paz. estaba allí la niña árabe que dice justamente que cuando ella va a la escuela, quiere ser una niña como todos los demás y que está etiquetada por ser árabe, pero que luego logra suavizarse esto y que a ella y a su hermano o hermana los aceptan con facilidad. Una pregunta que me surgió en el camino, supongo que fue para la empatía fantástico llevar a un chamaco, pero me pregunto qué pasa con las niñas, sobre todo con esta niña árabe, siendo 3 hombres. No generaba dificultad en poderse comunicar en un mundo bastante cerrado y que además están retratando a una mujer. O sea, ¿no hubiera ayudado la presencia de Mary allí? Es mi pregunta. Bueno, seguramente sí hubiera ayudado, pero sí. La familia de esta niña es una familia muy abierta y no tuvimos ningún conflicto de podernos relacionar con la niña. Inclusive el día de las tomas la mamá estaba trabajando y la que vino, digamos, a estar con la niña fue su tía, y nos abrieron las puertas de su casa y estuvimos en su casa sin ningún problema. Quedamos después, un día después nos vimos para ir a Yafo y pasear también por donde estaba cuidando tanto de los perros. Y es muy chistoso, pero esto, ahora que decidimos como familia irnos a vivir a Israel, nos abrió las puertas y tenemos como 200 amigos nuevos en Israel, que cada uno nos invita y ya están ansiosos por ver el proyecto y pues para nosotros es increíble. O sea, Abby, por ejemplo, que sabían que yo iba a entrar al ejército, o sea, yo creo que los fines de semana no le van a alcanzar para poder ir a visitar a cada una de estas familias que nos abrieron sus puertas y nos dejaron entrar, ¿no? Desde los beduinos que lloraron que cuando nos fuimos en la noche, salir de ahí fue toda una odisea, porque teníamos un coche rentado, chaparrito, y es como aquí en México te dicen, ¿para dónde llegas? Y te dicen, no, de aquí cerquita, igual allá, pero sin luces, sin camino, y ellos nos dijeron que siguiéramos el camino, pero no hay camino, solo hay piedras. Sí, fue... Sí, pero nos decían, por favor, quédense a dormir, ¿no? Nos jalaban, nos dieron uvas, no, impresionante. Sí, antes que nada, felicidades, de verdad está increíble la película.
me quedo con el sentimiento que al ver esta película nace un poco de expectativa, de esperanza, que a través de los niños se puede llegar a la paz, ¿no? Vemos de varios lados decir, sí, que se vive en paz y que se den cuenta que son hermanos los judíos con los árabes. Sin embargo, entiendo que no se ve todo en la película y ustedes seguramente han de haber visto muchas otras cosas que no salen acá. Y mi pregunta es, ¿ustedes notaron con los niños de minorías en Israel, llámese los árabes, quizás los beduinos, quizás el cristiano, que aunque quizás no lo dicen en la cámara, que ellos se perciben como ciudadanos de segunda clase y que saben que su instancia en Israel es diferente a la de los judíos? ¿Y crees que cuando hablan de que sí hay una esperanza de paz, lo dicen con honestidad o lo dicen por decirlo, pero realmente sabiendo que ellos ahí quizás no pertenecen? ¿Se sienten de esa manera o no? ¿Cuál es su perspectiva? Tuvimos poco contacto con niños, digamos, árabes, básicamente por la falta de tener todo el tiempo alguien que nos tradujera y que pudiera hablar en árabe, pero sí el contacto, digamos, que llegamos a tener con algunos de ellos, sí sentías en muchos casos, inclusive hacia nosotros, una barrera. Y muchos niños, en el libro hay algunas entrevistas donde es totalmente lo opuesto y saben que, o sea, nos dijeron niños árabes que odian a los judíos y niños judíos que odian a los árabes. Hay una niña que fuimos también en Judea y Samaria, ultra extremista, que nos dijo que ya tenía una idea increíble para deshacerse de todos los árabes y que era destruir la mezquita y poner todos los pedacitos que sobraran de oro, que fueran como minas explosivas, para que cualquier palestino que la tocara volara hacia